Dar, Señor. Gracias por ese privilegio que tú nos das, Señor, de estar aquí, Señor, de poder alabarte, Padre, de poder glorificar, Señor, tu nombre, Padre, porque solo tú eres bueno, porque solo tú eres santo, Señor, y solo tú eres digno de ser glorificado, digno de ser honrado, Padre. En esta hora, Señor, vengo presentando, Padre, la ofrenda, Señor. Tú conoces, Señor, la situación de cada uno, conoces, papá, el hogar de cada quien, Señor. ¿Cómo está, papá? Yo te pido, Señor, que seas tú proveyendo, Señor, al que no tiene, Señor. Te pido, Señor, que seas tú proveyendo, papá, también salud, Señor, al que no tiene, papá, al que ha venido tal vez enfermo, Padre, que en el nombre de Jesús, papá, creemos en ti, Señor, que todo, papá, vamos a ir diferentes de este lugar. Los que han venido enfermos se van a ir sanos, Señor. A los que han venido tristes nos iremos alegres, Padre, porque te tenemos a ti en nuestro corazón, Señor. Y tenerte a ti, Padre, es tenerlo todo, Señor. Gracias, Señor, por este momento, Padre. Bendice al que va a ofrendar, Señor. Bendice al que no lo hará también, Señor. Tú conoces el corazón y la situación de cada quien, Padre. Y declaramos de que tú provees, Señor, siempre, papá. Nunca nos has dejado y nunca nos vas a dejar de tu mano, Señor. Por lo tanto, Padre, te agradecemos y te damos toda honra y toda gloria solo a ti, Señor. Bendice, Señor, en el nombre de Jesús, todo, Señor, la palabra también que vamos a recibir, Padre, que seas tú, Señor, llenando nuestros corazones, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por este momento y por este privilegio que me das de orar por los tesoros, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. 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 Puede pasar, hermano. Gloria a Dios. Se pone cómodo. Tenemos al hermano encargado de la palabra. O hermana. Lo tengo en la espalda, así que por razón sentí una opresión. ¿No? Una opresión. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. 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 Una presión, dice, sentía el hermano que. Pero que una buena. Dios les bendiga, hermanos, una vez más, ¿verdad? Como vuelvo a repetir. Es un honor siempre recibir el privilegio de parte de Dios de compartir la palabra con cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Y pues solo le voy a pedir que inclinen su rostro para que me acompañen en oración. Padre que estás en el cielo, santo es tu nombre. Bendito eres tú, Dios de los ejércitos celestiales. Santo es el nombre de tu Hijo Jesús. Venimos ante ti a pedirte que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi vida, Padre. Que sea edificación, Padre amado, exhortación, Padre. Y que nuestro corazón, Padre, pueda ser tierra fértil para esa semilla, Jesús. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El tema de hoy es un tema que ha estado debatiéndose en mi mente y en mi cabeza durante ya un buen tiempo. Hace mucho tiempo, la verdad. Y para ser sincero, es un tema que ha venido de años en mi vida, debido a que pertenezco a esta organización, la cual el Señor pues, me ha llamado. Supongo que más o menos saben de lo que voy a venir a hablarles hoy, debido a lo que acabo de decir. El tema de hoy es la Iglesia de Cristo. Todos sabemos, todos hemos escuchado alguna vez acerca de la iglesia. De hecho, venimos aquí porque sabemos para qué es una iglesia, ¿verdad? O tenemos una noción de qué podría llamarse iglesia. O como somos creyentes, sabemos a quién se refiere la Biblia cuando llama iglesia. Nos llama a nosotros la Iglesia de Cristo, ¿verdad? O sea, somos nosotros. Pero nosotros también hablamos de iglesia a un lugar al cual venimos a adorar, al cual venimos a vernos entre nuestros hermanos y compartir
de las maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida. Sin más preámbulo, ¿verdad? Vámonos a la Biblia, en Mateo 16, 18. Quiero llevarlos porque hoy sí vamos a comer bastante. Espero que traiga hambre, hermano, porque hoy sí va a comer. Gloria a Dios. Mateo 16, 18. ¿Amén? ¿Lo tienen? Amén. Esto ya lo hemos leído, ya lo hemos visto incluso para los que vemos películas de cristianas también, que ya viene Semana Santa y vienen esas películas, ¿verdad? Viene Jesús y le dice a Pedro: yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Todos sabemos, y los que hemos estudiado la Biblia y las Sagradas Escrituras, sabemos que la interpretación de este versículo no es como parece literalmente en la Biblia, al cual dice: tú eres Pedro, y después dice: y sobre esta roca edificaré esta iglesia, la cual muchas personas han tomado, pues se ha discernido un poco diferente este versículo, creyendo que Jesús se refería a Pedro en cuanto a la piedra. Pero nosotros que somos creyentes sabemos de cuál piedra habla la Biblia, ¿verdad? La roca, la cual es Cristo. La piedra angular que fue desechada por los constructores y vino a ser la piedra angular que sin ella toda estructura no prevalecería. Vámonos ahora a Hechos 2:47. Bueno, ténganme los que están con amén. Hechos Amén. 2:47. Amén. Dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando escuchamos de añadir, sabemos que Dios, la palabra de Dios se refiere a que existía ya un grupo de personas, y Él añadía o más personas a este grupo. A eso se le llamaba iglesia. Esta es la introducción o como un recordatorio. Les estoy leyendo esto de cosas que nosotros ya sabemos, de que una iglesia es un grupo de personas que se reúnen para alabar a Dios, y estas mismas personas son traídas por Dios para que se unan, ¿verdad? Y también que la defensa que tenemos es Cristo, la roca sobre la cual se fundó la iglesia, que ni las puertas de la muerte prevalecen contra ella. Entonces, ahora sí, vamos a empezar haciéndoles el recordatorio. Ahora sí vamos a empezar. 1 Corintios 12:12. Como primer punto de esta prédica, de acuerdo a este versículo también, les traigo: la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, según 1 Corintios 12:12, ¿qué dice? ¿Alguien? Amén. Y como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así también Cristo. Amén. Así también Cristo. Dice que todos sabemos. Es que cuando leo la Biblia, yo siento que Dios nos ve como niñitos chiquitos, porque siempre nos está dando ejemplos con cosas que nosotros conocemos, y aquí no es la excepción. Y viene y dice Pablo, ¿verdad? Empieza a hablarles. Bueno, miren, porque así como el cuerpo es uno, imagino a él enseñándoles una lámina del cuerpo, enseñándoles la cabeza, las manitos, los pies, y diciéndole: así como el cuerpo es uno y tiene diversos miembros, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son de un solo cuerpo. Asimismo es Cristo. Y cuando se refiere al cuerpo, otro recordatorio, sabemos
cuando la Biblia se refiere al cuerpo de Cristo, sabemos a quién se refiere, ¿verdad? ¿A quiénes? A nosotros, la iglesia, ¿verdad? Nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Segundo, la iglesia es un lugar donde ejercer nuestros ministerios y nuestros dones. Esa es la iglesia de Cristo. Primera de Corintios 12, ahí, solo que el versículo 27 al 31. Ya que sabemos que somos de un solo cuerpo, ahora ya que pertenecemos al cuerpo, hay que ser miembros activos. Así que, ¿qué dice? Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todo? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Amén. Este final, más yo os muestro un camino aún más excelente, ya lo vamos a ver. ¿A qué se refería Pablo? Pero la iglesia es un lugar preestablecido por Dios en el cual si un miembro se añade al cuerpo, no es para que esté inactivo. Porque ¿qué parte de su cuerpo es inactivo? A ver, ¿qué parte de su cuerpo no tiene una función y no se mueve? A ver, aquí los que estudian biología, los que saben el cuerpo humano, todo se usa, ¿verdad? Todo. Si usted cierra los ojos, se no va a ver. Y la función de los ojos, entonces sabe que es ver. Si usted usa sus manos, usted sabe que la función es tocar, es agarrar. O golpear, para algunos les gusta golpear. Y cada parte del cuerpo tiene una función. Así que, si Dios es el que añade a las personas, Él mismo el que añade a la iglesia, significa que son personas que van a ser activas en la iglesia. Entonces pregúntese, yo ya vine a la iglesia, estoy dentro de la iglesia, pero soy un miembro activo de Dios. ¿Qué miembro seré? ¿Seré los ojos? ¿Seré la nariz? ¿Seré la boca? ¿Los pies? ¿Las manos? Tercero, la iglesia, un lugar lleno de personas únicas y diferentes entre sí. Esa es otra característica de la iglesia de Cristo. La primera es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La segunda es que siendo un cuerpo, cada miembro tiene su función. O sea, la iglesia es un lugar al que uno viene a ejercer su ministerio y a ejercer su don. Tercero, la iglesia es un lugar lleno de personas únicas y diferentes entre sí. Como vemos en el versículo 27 de capítulo 12 de Primera de Corintios, que dice: vosotros pues sois cuerpos de Cristo y miembros cada uno en, esta palabra del énfasis, en particular. Quiere decir que si bien Yarit tiene su función, no es la misma que yo. Si bien Yarit tiene su personalidad, no es mi misma personalidad. Si bien Yarit tiene sus sueños, no son los mismos sueños que yo. Si bien Dios le dio dones a Yarit, no son los mismos que me dio a mí. Entonces, cada persona tiene su particularidad dentro de la iglesia. Eso quiere decir que si usted ve a su hermano al par, no espere que sea igual que usted. Jamás lo espere, porque es un miembro diferente, pero sí es un miembro del mismo cuerpo. Amén. Y les voy a traer ejemplo, otro recordatorio, ¿verdad?
el llamamiento de los apóstoles del Señor. Díganme a ver, ¿qué profesiones recuerdan ustedes que tenían los apóstoles de Dios? ¿Alguna? ¿Alguna? ¿Pescador? Ajá, cobrador de impuestos. Un ladrón, digámosle, algo así. ¿Qué más? Doctor, exacto. El apóstol Lucas era el doctor. ¿Quién más? ¿Alguna otra profesión? Había varios pescadores, había un recaudador de impuestos. De hecho, leí un artículo, leí un artículo que decía que una posible profesión que tenía Pedro o Simón es que él era como un político, que él era como un político o algo así. Él como que tenía esa otra función. No sé si era Simón Pedro o el otro Simón, el que habla en la Biblia. Y todos, cuando Jesús los llamó, unos tenían profesiones parecidas, pero aún así Dios llamó a diferentes personas de diferentes estatus sociales, por decirlo así, para un solo propósito, el cual era predicar el Evangelio, ¿verdad? Y es ahí donde vemos que cada miembro tiene su particularidad, porque si Dios hubiese dicho, entonces me lo voy a llamar a los fariseos, que ellos se saben la Biblia entera, ellos me van a funcionar porque ellos ya están preparados. Pero Jesús habló a personas que ni siquiera se conocían en sí mismas, y si tal vez se conocían, tal vez se caían mal, tal vez nunca pensaron compartir el pan entre ellos, pero aún así Jesús los escogió, aparte, sin importar su particularidad, sin importar su individualidad. Cuarto, la iglesia tiene una sola cabeza, un solo soberano, el cual es Cristo. Amén. Qué bueno, lo sabemos. Solo tenemos un solo soberano, amigos, y una sola cabeza, la cual nos va a dirigir en todo. Colosenses 1:15. Y les dije que iban a comer. Colosenses 1:15. Pues vamos a leer hasta el 23. ¿Quién me lo quiere leer? Colosenses 1:15 al 23. Amén. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de
Pablo da este poderoso, ¿cómo se le podría decir? Este poderoso mensaje, da esta poderosa sección escrita y empieza a hablar de que Jesús es la imagen de Dios y confirma lo que le venía diciendo al principio, y Él es la cabeza del cuerpo, ¿verdad? Y el cuerpo es la iglesia. Amén. Él lo confirma, por si acaso no tenía duda de si la Biblia decía que el cuerpo de Cristo equivale a la iglesia, ¿verdad? Ahí mismo se confirma. Y es que tenemos un solo soberano, pero como iglesia debemos permanecer en fe en Él, porque gracias a la sangre de su cruz que se derramó en la cruz es que nosotros podemos ya ser llamados santos, reprensibles y sin mancha, solamente si permanecemos en la fe. Por eso dice al final: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio. Entonces la iglesia tiene solo una cabeza. No es una iglesia de dos cabezas, no es una iglesia mutante, sino que es una iglesia con una sola cabeza y un solo soberano. 5. Ser parte de la iglesia demanda no solo de ir a Él, sino que crecer como individuos cristianos e hijos de Dios. Oseas 4:6. Oseas 4:6. Me contesta conmigo, si lo tengo. Oseas 4:6. Amén. ¿Quién lo quiere leer? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Miren qué fuerte el versículo. Bien fuerte, la verdad. Que dice: mi pueblo, fue destruido porque le faltaba conocimiento. Y esta es una de las demandas las cuales tenemos al momento en el que no solo venimos a la iglesia, sino que nos hacemos llamados hijos de Dios, aceptamos a Cristo y empezamos a leer su ley, o sea, la palabra del Señor. Y dice que fue destruido por cuanto desecharon el conocimiento. Entonces, ¿qué dice Dios después? Yo te echaré del Yo sacerdocio. te echaré del sacerdocio. ¿Cuántos creen de los que están aquí que son sacerdocio puesto por Dios? ¿Todos? ¿Creen que todos son sacerdocio o solo algunos? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a nosotros, el pueblo de Dios? Ustedes son un pueblo adquirido por Dios, Real sacerdocio. son una nación santa, son un real sacerdocio. Está hablando con todo. No le dijo: vengan apóstoles, les voy a decir algo. Él dijo esa palabra para todos nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un real sacerdocio puesto por Dios en cada uno de nosotros, en nuestra familia, en donde sea que estemos. Somos sacerdotes puestos por Dios. Desde el momento en que venimos a la iglesia y empezamos a ser miembros activos, tenemos un sacerdocio en nuestro, iba a decir lomo, pero en nuestras espaldas. Tenemos un sacerdocio. Y si no cumplimos la ley, dice el Señor, te desecharé de mi sacerdocio. O sea que no solo es venir a la iglesia y ya, no solo es cumplir las horas de alabanza, o voy a escuchar la prédica, ya me edifiqué, me voy. No solamente es eso, sino que es cumplir la ley, o si no, Dios viene y nos dice, nos va a desechar, y nos va a quitar el sacerdocio. Y aparte de eso, mire, también me olvidaré de tus hijos, de tu descendencia.
esta traducción: mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios y por eso se está muriendo. Ni los sacerdotes me reconocen. Por eso no quiero que sigan sirviendo en mi templo, ya que olvidaron mis mandamientos. Yo también me olvidaré de sus hijos. Qué fuerte, hermano. Bastante. Muy fuerte. Y es que Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero también es un Dios estricto. Es un Dios de ira también. Es un Dios justo. Así que si te olvidas de mí, yo me olvidaré de los tuyos. Si te avergüenzas de mí, yo me avergonzaré de ti. Y es que todo es justo. Si lo vemos, es algo justo. Y es que esa es la demanda que como cristianos debemos recordar, porque sé que lo sabemos, y no se lo digo por asumir de que no hacemos estas cosas, sino como un recordatorio por el cual nosotros decidimos entrar en una iglesia, decidimos servir en la iglesia. Hay que tener en mente y recordar esto siempre. No se lo digo para hacerlos sentir mal, sino para recordarles que no somos cualquier cosa. Somos algo escogido por Dios mismo. Porque si Dios mismo dice en su palabra que Él escogió a quienes iban a ser salvos, mire dónde está usted hoy en la iglesia. Amén. Significa que Dios mismo lo escogió a usted para ser salvos. Y ese es un gran privilegio que el Señor nos da. Y nos pone un sacerdocio en nuestras espaldas. Y ese sacerdocio abarca a nuestros hijos. No soy padre, pero cuando tenga hijos, sé que primero Dios, Él va a darles esa cobertura y no la va a desechar. Porque como padres, los que son padres, ¿cómo les digo? Piensen en sus hijos y sé que van a pensar que es lo más preciado que el Señor les ha dado. Y que es algo lo cual quisieran que el Señor siempre los esté cuidando. ¿Verdad? Piensan en sus hijos y solo piensan en darles lo mejor. Así mismo piensa Dios. Entonces, un respaldo de Dios a su descendencia, dígame, no cae mal. Más bien lo hace descansar a usted. Y se hace preocuparse de mi hijo salió a la calle, mi hijo está trabajando, o mi hijo no está en la casa y tengo miedo. No sé qué va a pasar con mi hijo cuando crezca. Y esa incertidumbre que supongo que los padres, ya sean primerizos o con ya experiencia con varios hijos, siempre tienen. Romanos 12:2, para ir avanzando. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué les decía que la palabra del Señor dice, se enfoca en tienen que tener conocimiento? Y después dice aquí: no os conforméis a este siglo, sino que renuévense cada vez, aprendan cada vez más, para que no diga el Señor, mi pueblo está pereciendo porque le falta conocimiento. Entonces esa es una de las demandas por las cuales cuando nos hacemos hijos de Dios y venimos a la iglesia, van a ser demandadas, valga la redundancia, por Dios. Sexto, como iglesia de Cristo y como hijos de Dios, debemos examinarlo todo. Y este es un punto muy importante. Todos son importantes, ¿verdad? Pero este punto hay que darle mucho énfasis, porque como hijos de Dios, como iglesia, hay que examinar todo. Colosenses 5:21. ¿No tiene 5A? Ay, ¿será que me equivoqué? Primera Tesalonicenses
Así es. Caminarlo todo. Ajá, exacto. Le puse Colosenses. Gracias, pastor. Es Primera de Tesalonicenses 5:21. Está la función del pastor. La cumple. Primera de Tesalonicenses 5:21. Dice, examinándolo todo, retener lo bueno. ¿Y qué quiere decir la palabra todo? Todo. Todo. Ay, hermano, todo, dígame. Y con esto les tengo algo bien interesante, igual me mostraron hace poco en una publicación de Instagram. Una persona bien importante me mostró en Instagram una publicación y quiero leerles esta publicación. Me dice, la persona que publicó esto dice, cuando era niño, y lo voy a poner hasta que me la cante. Cuando era niño, iba con mi abuela y mi abuelito a la iglesia. Y recuerdo que cantábamos esta canción. A ver, quiero que si se la saben, acompáñenme. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede. Siga. No puede estar triste un corazón que alaba para ti, oh Jehová, para ti quiero ¿Verdad? cantar, siento gozo. Sabía que la recuerda iba a encender, sí. Pero vean, ahí pasó algo bien interesante con esta canción, lo cual yo no me había dado cuenta. Quizá el que escribió la canción no estaba malintencionado, pero recuerden que las palabras que salen de nuestra boca tienen poder y tienen un gran peso, porque no son palabras de cualquier hombre, son palabras de hijos de Dios. Entonces dice, y ahora me doy cuenta, dice, que eso no hace sentido. Porque si dice, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, quiere decir que es una negación rotunda. Quiere decir que por ley usted no puede estar triste porque usted alaba a Cristo. Ahora bien, entonces, ¿quién enseñó eso? Que si usted está triste, usted no tiene prohibido, ¿verdad?, alabar a Dios. O tiene prohibido siquiera ir a acercarse a Dios. Entonces, si usted está triste, Dios le va a poner un cartelito que diga prohibido a gente triste. No venga. No entre. Espérese, porque no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede. No se puede. Ahora viene y dice, si no puede estar un corazón triste, uno que alaba a Cristo, ¿qué hacemos con los salmos? ¿Qué hacemos con los salmos? Pregúntese a ver. Y mire, Salmos 88, ¿qué dice? Ya les digo todo el versículo. El versículo 3, 88:3 de Salmos. Miren qué dice. ¿Quién lo tiene? Amén. Que mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Señor. Miren este versículo que escribió David. Imagínenselo, el muchacho estaba exageradamente triste, porque uno no va a decir eso alegre, no va a decir porque mi alma está hastiada de males, que feliz estoy, y mi vida cercana al Seol, o sea, cercana a la tumba, ya me voy a morir. Uno dice esas cosas cuando uno está completamente triste. Uno solo va a decir eso, o sea, mi alma está hastiada de males, estoy cansado, estoy destruido, prácticamente mi vida está en la tumba, prácticamente, solo es retirarme ya. Solo una persona muy devastada puede decir estas cosas. Estaba muy triste. Entonces,
vemos este versículo lleno de emociones, y si lee todo el capítulo va a ver puras emociones de David, pero no emociones felices, emociones tristes, emociones de dolor. ¿O qué hacemos si un corazón que alaba a Cristo no puede estar triste? ¿Qué hacemos con el corazón de Cristo antes de morir? ¿Se recuerdan cuando Jesús estaba antes de morir, llevó a sus dos de sus discípulos y les dijo: acompáñenme que voy a orar, mi alma está muy triste hasta la muerte? Jesús estaba triste y Él mismo lo dijo, que hasta su alma estaba triste. Y todos conocemos esta historia de la Biblia, que se fue solito a orar, lloró y hasta sudó sangre de lo devastado que estaba, y de lo asustado y de lo triste que estaba. Entonces, si un corazón que alaba a Cristo, que alaba a Dios, no puede estar triste, entonces ¿qué pasó con Jesús? ¿Qué pasó con David? Más bien, ellos dos encontraron la tristeza como una buena oportunidad para acercarse a Dios. Así que, ¿por qué les doy este ejemplo? Porque vamos a aprender a escudriñarlo todo, incluso hasta una canción, la cual cantamos, y a veces cantamos solo porque la aprendimos y la escuchamos, y no escudriñamos. Vean, y no es que les quiero decir, se equivocó el que escribió esta canción, qué barbaridad, qué malintencionado. Quizás no fue malintencionado, pero a veces nos hace caer en una ignorancia. Entonces, sí puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, pero no puede permanecer ahí en la tristeza. Si alguno está triste, dice que haga oración. Exacto. O sea que, si está triste, básicamente es acérquese a Dios. Si está triste, vaya a la iglesia, adórele. Entonces, ven qué pasa cuando no escudriñamos todo como iglesia. Nos quedamos ahí y nos quedamos cómodos y terminamos cayendo de repente a un error por ignorancia. Por eso dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso es importante. Todos estos puntos van de la mano, por eso los estoy dando. Hechos 17:11. Ya casi termino, hermano. Hechos 17:11. Tenemos un ejemplo en este versículo de los Hechos. ¿Quién lo tiene? 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Amén. Un gran ejemplo, el cual encontramos aquí, ¿verdad? Cuando Pablo y Silo fueron a Berea. Dicen que encontraron hermanos que con solicitud, con amabilidad, con gozo recibían la palabra, pero no se quedaban ahí. Viene y dice, escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Pablo y Sila les enseñaban, pero ellos por su cuenta venían y se ponían a leer la Escritura y a escudriñar. Ella que me dijo que era esto, si leían, entonces sí está bien, sí es así. Leían la Escritura. Como iglesia debemos aprender a escudriñarlo todo y no quedarnos. Ahorita les estoy compartiendo la palabra, no se queden solo con lo que yo les estoy diciendo, no se queden solo con los que se suben aquí a predicarles, o con lo que escuchan en la radio, lo que escuchan en las redes sociales, un predicador o cualquier persona. No se queden solo con eso, aprendan a escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Amén. Como iglesia tenemos esa demanda también. 7. Como iglesia de Cristo debemos entender que Cristo es verbo. Y esto
Vieron que este punto se me vino de una manera tan graciosa, yo sé que se van a reír también. Estaba en el bus, venía de la universidad y venía escuchando una canción secular. Adivinen de qué artista. Estaba probando a ver si me decía el nombre de artistas seculares. Bueno, escuché una canción de nuestro hermano Ricardo Arjona y él venía diciendo: Jesucristo no es sustantivo, Jesucristo es puro verbo. Creo que la han escuchado ustedes. Yo de repente ya la había escuchado en mis tiempos de rebeldía. Y dije yo, es cierto, hay cosas que no las tenemos bien claras. Y como hijos de Dios necesitamos tener claro, como dice Juan 1.1, que si quiere irse al versículo váyase, Juan 1.1, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Refiriéndose a quién? ¿A quién se refiere cuando se refiere a verbo, Juan? ¿A quién? A Jesús. Si lo saben, hermanos, díganlo con confianza, si lo sabemos. Según Google, verbo es una clase de palabra que expresa acción, proceso, estados o existencia que afectan a las personas o a las cosas. Tiene variación de tiempo, aspecto, modo, voz, número, persona y funciona como núcleo del predicado. Esto es en cuanto a estudio del lenguaje, ¿verdad? En el español, verbo significa esto: acción, básicamente, ¿verdad? Ahora, en la Biblia pues se escribió en diferentes idiomas, ¿verdad? Griego, arameo y hebreo. Se escribió en estos idiomas. Y este versículo proviene de la palabra logos, ¿verdad? La cual básicamente es como, el significado es palabra, ¿verdad? La palabra de Dios, el logo de Dios, ¿verdad? Entonces, cada vez que la Biblia se refiere a logos, en la versión, la original, cuando se refiere a logos, se refiere a la palabra, o sea, a la ejecución de Dios, ¿verdad? Dice que esta palabra está asociada a la personificación de Dios. ¿Y quién es la personificación de Dios? Jesús. Jesús, exactamente. ¿Quién vino a manifestarse como Dios hecho carne? Jesús. Jesús. Entonces quiere decir que la personificación de la palabra de Dios es Cristo, es Jesús. Y por eso viene Pablo y dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, ¿verdad? Y el verbo era Dios. Porque como leímos en el versículo pasado, dice que por medio de él fueron hechas todas las cosas, y para él fueron hechas también. Interesante, ¿verdad? Cómo se conectan todos estos versículos. Entonces, como iglesia debemos saber que Dios y que Cristo es acción, no solamente palabras, sino que también es acción. ¿Y qué dijo Jesucristo en Juan 14:12? Ya lo dejo ir, hermano, no se preocupe. Juan 14:12. De cierto digo, que en mí cree, Amén. Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo he. Amén. Entonces dijo: de cierto digo que el que en mí creyere, ¿verdad? Las obras que yo haga, las hará también. Hará, del verbo hacer, o sea, acción. Jesús no dijo solo, bueno, se van a quedar en el templo y se van a quedar orando y su espíritu es el que va a hacer el trabajo. No, dijo que todas las cosas que yo hice, o sea, todas las acciones que yo hice, las tienen que hacer también, si creen en mí. Entonces, como iglesia y como discípulos de Dios, no solamente tenemos que quedarnos adentro, ahora los está mandando afuera. Acción. Porque Jesús
No es sustantivo, es verbo. Como iglesia de Cristo somos una familia. Amén. Amén. ¿Qué decimos en esta iglesia cuando viene alguien nuevo? Bienvenidos, yo soy su familia. Y no lo decimos por nada, ¿verdad? Lo decimos con propiedad, ¿verdad? Porque estamos incluyendo a alguien en nuestra familia. Entonces, la iglesia somos una familia y debemos tener todas las cosas en común. Ahora les hago una pregunta. En su casa, ¿cómo son su familia? ¿Cómo es su familia? A ver, hermana Silvia. ¿Cómo es la convivencia en su familia? ¿Qué cosas hacen? ¿Comparten algo? ¿Alguna actividad que hagan juntos? Una familia normal. Una familia normal. Unida con diferentes formas de pensar. ¿Y bajo un mismo techo? Y bajo un mismo techo, ajá. Vamos a ver quién más. Hermano, yo le digo hermano guapo, pero... Dígame, hermano, ya sabe quién es. Sí, usted. ¿Cómo son en su familia? Sí, hermano Giovanni, ¿y usted? Vamos, sí, como toda familia, ¿verdad? Toda familia comparte esas cosas, comparte un mismo techo también. Por eso decimos que la iglesia también es una familia, porque miren que estamos compartiendo ahorita un techo. Hechos 2:44. Le dije que iba a ser bastante. Hechos 2:44. Yo lo voy a leer para ustedes. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, que es lo que leímos al principio. ¿Qué dice que hacían? Partían el pan, comían. Era como, hey, ajustemos el arroz chino, vos comprate la coca, yo los vasos, vos los platos desechables, la salsa negra, no te olvides, y vamos a ver una película. O vamos a hablar de la escritura. Hacían ese tipo de cosas, decía que reunían en las casas. Y a eso también somos llamados, la iglesia, a convivir como una familia. ¿Verdad? Si yo le digo a la hermana Ciudad, invíteme, fresco, hermana. Yo sé que me va a invitar, ¿verdad, hermana? Eso. Domingo. Y para concluir, como iglesia de Cristo, no podemos dejar que nos engañen. No podemos dejar que alguien venga a engañarnos. Primera de Juan 4, 1 y 3. Cuatro, 1 al 3. Dice, hermanos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Como iglesia de Dios no podemos dejar de engañarnos. Hay que probar también a los espíritus.
hay que probar a las personas, porque bien sabemos que hay personas influenciadas por espíritus también. Entonces hay que probar estos espíritus. Si no confiesan que Jesucristo vino en carne y que reina y que es soberano y que resucitó entre los muertos, entonces no es de Dios. Si le cuesta confesarlo, no es de Dios. Porque una persona que confiesa meramente y dice que Jesucristo vino en carne, murió por mis pecados y Él es mi Rey y soberano y Salvador, con toda firmeza, es de Dios. El propósito de la iglesia primeramente es glorificar a Dios. Y el segundo es predicar el Evangelio de Cristo. Ese es el propósito de la iglesia. Si no se está exaltando el nombre de Cristo, salga de ahí. Si le dan más famas a las obras del que está predicando, sálgase de ahí. Porque el propósito incluso de la Escritura es de exaltar el nombre de Cristo. Entonces vimos que como iglesia no podemos dejar engañarnos. Tenemos un llamado y tenemos un propósito y una alta demanda. Una demanda muy pesada y muy fuerte, la cual no podemos simplemente ignorar. Ya nos metimos en esto, apretémosla y démosle para adelante, ¿verdad? Y ni modo. Miren que no iba a leer esto, pero voy a leer esto. Hay un dicho popular que la verdad me dolió, y es un dicho que está bien popular, que dice: la iglesia evangélica son el único ejército que remata a sus propios heridos. Hay que hacer algo para que ese dicho ya no sea popular, porque quizá aquí puede que sí, puede que no, solo nosotros sabemos si hemos sido heridos o nos han rematado. Pero la iglesia no es, venir a la iglesia no es con ese propósito, y si venimos a la iglesia no es con ese propósito, no es de rematar al herido, sino que más bien es de ayudar a que se cure y hagamos que este dicho desaparezca. Porque dice en la iglesia evangélica, y da tristeza que digan ese tipo de cosas respecto a nosotros. No, es que ellos son el único ejército que si miran un herido, más bien le pegan el tiro de gracia, lo matan. Y qué feo que seamos populares también por eso, ¿verdad? Es mejor démosle vuelta a eso y sigamos haciendo las cosas como las venimos haciendo, pero cada día mejorando, siempre. Entonces, como iglesia tenemos una demanda muy fuerte. A mí me caló duro, hermano, cuando leí esto, créanme. Pero es algo muy necesario que debemos de saber. Como sabemos, Dios no solo es amor, sino que también Dios es estricto, Dios es justicia. Recordemos esto, porque el diablo ha ganado terreno. Miren que en Brasil hubo un desfile, me di cuenta, porque yo casi no voy para redes sociales, no soy malo, pero me di cuenta que hubo un desfile, no sé si usted se dio cuenta, el de Río de Janeiro, hicieron una estatua gigantesca representando al diablo, un toro gigante. ¿Saben qué pasó? Días después, no sé si fue un día o 2 días después, hubo un gran diluvio de 24 horas que dejó un montón de muertos, dejó calles devastadas, dejó personas desaparecidas, dejó hecho un desastre Río de Janeiro. ¿Por qué creen? Porque dieron la espalda. Y fue como cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas y miró al pueblo adorando un becerro de oro. Dios se enoja y Dios castiga. Como iglesia recordemos eso, pero no se vaya regañado, hermano. Tampoco no crea que le esté regañando. Váyase feliz, porque pertenece a la iglesia de Dios y Dios lo añadió a usted con el propósito de ser salvo, porque lo ama y porque ama a los suyos, ama a su familia y quiere que su descendencia también forme parte de la iglesia de Cristo. Amén. Entonces permanezcamos en ese sacerdocio. Recordemos que no somos cualquier cosa, sino somos un pueblo adquirido por Dios, nación santa. Amén. Así queda pues, mi hermano, cada uno de ustedes. Espero que haya sido de bendición. Amén. Gloria a Dios.
noche? ¿Cuántos han recibido algo? Amén. Amén. Me llamó curiosamente la atención muchas cosas que me encantó. La iglesia, el cuerpo de Cristo, la cabeza, nosotros somos parte del cuerpo de Jesús. Pero también me llama curiosamente la atención el final de su mensaje, y es que la iglesia tiene militantes que se matan entre sí, lastimosamente, y eso no es una mentira, es una realidad. Por eso comprendo cuando Jesús dijo estas palabras al pueblo, y dijo en Mateo 18:6: pero aquel que haga tropezar a uno de estos mis pequeños que creen en mí, mejor le sería que se colgara al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, y que se ahogara en lo profundo del mar. Y es una palabra fuerte. La piedra de molino es una piedra enorme con la cual molían en los tiempos de Jesús, molían los diferentes granos. Este giraba alrededor de ese molino, y el asno era el que movía aquella carreta para que aquella piedra quebrara las semillas, y eran unas piedras enormes. Usted puede buscar googlearlo en internet. Y Jesús dice: aquellos que hacen tropezar a los pequeños. Cristiano, somos los únicos militantes que a veces, antes que levantar al caído, lo hundimos más. Creo que es un mensaje que debe de quedar en nuestros corazones, queridos hermanos. Quiero que sea sincero, ¿cuántos soldados han matado usted? ¿A cuántos les ha dado el tiro de gracia? Los ha terminado. Ya cayó, no vale la pena que siga, lo voy a terminar. Que deje de sufrir. ¿Cuántos soldados yo he matado, he asesinado, y asesinamos con todo? Asesinamos con actitudes, asesinamos con gestos, asesinamos con el orgullo, con la vanagloria, con el exceso de pensar solo en nosotros y olvidarnos de la palabra de Dios que dijo que amáramos al prójimo. Así que esta palabra, queridos hermanos, llévela a su corazón, a su mente, guárdela, atesórela. Pregúntese: ¿a cuántos soldados yo he matado? Y si es necesario pedir perdón allá al Señor, o a esa persona a la cual usted le hizo, como dicen por ahí, le hizo la banca para que tropezara o dañara el corazón de alguien. Es necesario que pidamos perdón a Dios, a nuestro hermano, nos convenzamos de nuestro verdadero arrepentimiento y nuestro amor por Jesús. Amén. Quiero que se pongan bien. Amén. Los veo tristes cuando les pregunté: ¿cuántos soldados han matado ustedes? Nadie dijo: yo no. Yo he matado muchos. Aquí me pongo de ejemplo. Yo soy el primero. Y la palabra del Señor tiene que ser una mella en nuestro corazón, para que realmente nosotros podamos tener en nuestra vida realmente a Jesús como nuestro modelo a seguir. Y si ya pasó en el pasado que matamos a unos cuantos, que ya no vuelva a pasar. Amén. Que sea el Señor dándonos el convencimiento verdadero. Oro para pasar al pastor, porque tiene palabra, pastor. No, primera de Corintios, capítulo 12, verso 31, dice que Él nos va a mostrar otro camino. Y ese camino dice que es el de la caridad y es del amor. Ese es el camino, parte de los dones. Es el amor y la caridad. Y gracias por ayudar a los hermanos de la casa. Les mandan muchos saludos. Muchos saludos les manda el hermano Juan Carlos. Ahí está la hermana Mari, me acompañó la hermana Mari. Les llevamos pizzas, fresco, arroz chino. Y luego comimos allá también con los líderes y el pastor. Que Dios les bendiga mucho por esas ofrendas. Creo que cuando nos inviten nuevamente vamos a estar allá. Pero muchas gracias y sigamos adelante. Qué bendición. Puede darle un aplauso al Señor. Porque lo que Dios le ha dado al Señor, Amén.
en obras para el reino de los cielos. Amén. Hay que glorificar a Dios por eso. Así que vamos a orar para despedirnos. Que el Señor sea llevándonos conmigo a nuestros hogares. Señor, bendecimos tu nombre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, que dice que es viva, que es eficaz, Señor, que es más cortante que una espada de doble filo. Sabemos que en esta noche has confrontado nuestro corazón, Señor, para poder seguir tus pasos, para poder seguir tus huellas y darnos cuenta, Señor, que nos has llamado como un llamamiento especial para mostrarnos el misterio de la gracia, el misterio de la salvación. Sí, Señor. Gracias porque por medio de muchos hombres que un día sacrificaron sus vidas para que la palabra, Señor, fuera un día conocida por nuestros oídos, a lo cual hoy tenemos un verdadero convencimiento, como dijo el apóstol Pablo a los filipenses, que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará en Cristo Jesús en nuestras vidas. Oramos, Señor, por esta iglesia, oramos por este ministerio, oramos por cada familia, oramos para que tu bendición, para que tu protección, para que tu guía, Señor, para que realmente la luz de Cristo, la luz de Jesús esté en cada hogar, en cada familia, Señor, que el perdón existe en nuestras familias, que ya no hayan daños, Señor, que ya no hayan daños colaterales por una palabra, por un gesto, por una actitud, sino que realmente haya un verdadero nacimiento en nuestro corazón de ti, Señor. Te pedimos que en la iglesia, Señor, se puedan desarrollar dones, se puedan desarrollar talentos, pueda haber un crecimiento espiritual, Señor, para que tú seas siempre el fundamento y que no olvidemos, Señor, de darte la gloria a ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, Padre, que bendigas nuestra ida a casa, que cubra, Señor, con ángeles a nuestro alrededor de todo mal que el enemigo, Señor, quiera tender, toda trampa, y que guarde, Señor, nuestras vidas y sus bienes también, que nos des un descanso tranquilo y que nos permitas en casa tener paz y alimento, Señor, que la protección del cielo esté sobre cada niño, sobre cada joven, sobre cada adolescente, sobre cada adulto, sobre cada anciano, y que tu gracia, Señor, traiga salud a aquellos hermanos que están enfermos. Bendecimos a nuestros hermanos en la casa. Gracias también, Señor, por cada vida de cada hermano que también dispone de sus ofrendas en bendecir la obra, y por ello, Señor, se pueden dar estas obras de caridad, de amor, de misericordia para con nuestros hermanos privados de libertad, los cuales bendecimos. Y te pedimos, Señor, que haya una verdadera reinserción en sus corazones, para que ellos puedan ser personas capacitadas, que el día que ellos salgan de ese lugar aún puedan seguirte glorificando. Gracias damos, Señor, porque tú has sido fiel y tu palabra es eterna por siempre. Padre, permítenos ir con bien. Bendice esta casa y que el día domingo, Señor, se pueda glorificar tu nombre, si es así tu voluntad y tú nos has venido. Cristo Jesús, en tu nombre hemos orado. Amén. Amén. Tenemos una invitada, la hermana Doris. Queremos, antes de despedirnos, darle la bienvenida como la iglesia lo sabe hacer. Amén. Amén. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Bienvenida, yo soy su familia. Que Dios me diga en paz, por favor. El domingo nos esperamos acá a las 10 de la mañana para seguir y alegrando en el Señor. Amén. Que el Señor le bendiga.